Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, miembro y fundador del partido Dignidad y Compromiso, un partido que se unió con la orilla del excongresista Jorge Enrique Robledo. Bueno, señor Fajardo, bienvenido al canal Cartagena, bienvenido a Cartagena y gracias por permitirnos esta conversación. Muchas gracias, me da mucho gusto estar acá con ustedes, contento como siempre en Cartagena y bueno, listo para que conversemos. Hay mucho, pero mucho lo que está pasando en nuestro país y como conversábamos acá cuando nos saludamos y lo que falta. Y lo que falta. ¿Cómo siente el clima? Convulsionado. Son muchas cosas simultáneamente las que están pasando. Es una expresión para mí de la forma como el presidente Petro conduce este gobierno y esa convulsión significa confrontaciones, incertidumbres, malestares, caótico en muchos sentidos y eso se convierte en malestar ciudadano, dudas, inconformidad y eso es, pues, no es bueno para nuestro país desde mi perspectiva. Bien, en las últimas horas, como venía diciendo, quiero arrancar con este tema político y es la elección o la nulidad de la elección del Contralor General de la República, un Contralor que era de la línea del actual presidente Gustavo Petro. ¿Esto qué impacto político tiene en el país? Pues son varias cosas. Pues la primera es algo, y yo quiero reiterar lo que siempre lo señalamos y dijimos, y es, en Colombia tenemos que separar Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, en principio de la influencia política directa. Ahora dijiste una expresión, el Contralor, que algunas personas dicen que es de bolsillo del presidente. En Colombia nadie tiene que ser de bolsillo. Los contralores, las contraloras, las personas que están en los cargos deben ser personas independientes. El presidente Duque, pues, iba totalmente en contravía de eso, pues, el fiscal, su gran compañero, la procuradora, su compañera, el contralor que existía antes también dentro de todo eso. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no hay transparencia en la conducción del Estado. Donde debería haber independencia, donde cada uno tiene que hacer su tarea que le corresponde, que es necesaria, no se hace. Primera observación, eso es una enfermedad de la política en Colombia, de la conducción del Estado en Colombia, que se tiene que solucionar. Dos, escuché que iban ahora a entrevistar a Jennifer Pedraza, la congresista que viene del Dignidad y ahora que estamos juntos, pues está en Dignidad y Compromiso, y también demuestra algo, que el Congreso de la República está para hacerse los debates, para hacer las discusiones y que en Colombia las instituciones funcionan, mal que bien. Nosotros nos quejamos muchas veces de muchas cosas, pero las instituciones funcionan y el Consejo de Estado tomó esa determinación que se tiene que respetar. Tres, ustedes no se imaginan, y eso es difícil para una persona común y corriente que no tiene, pues, la noción de qué es lo que pasa dentro del Estado. La mayoría de los ciudadanas, pues ven allá hay un mundo de una gente muy importante que hace muchas cosas, ¿sí? Pero el desorden para el país, cambiar la persona que está conduciendo, la cantidad de procesos que estaba investigando, la cantidad de personas que trabajan en la Contraloría, más de 5.000 personas, las personas que fueron nombradas por una u otra razón, eso lleva a una confusión, se perdió el tiempo, el desorden, que es una característica. Muchas veces, repito, y lo dije al comienzo, y si tengo oportunidad lo explico, por supuesto, de mucha de la conducción del Estado de este gobierno. Gobernar es muy difícil. Gobernar es muy difícil, estar a cargo de unos equipos, saber que afectan la vida de los ciudadanos, de las personas, es muy complicado y esto lleva a un desorden, se pierde tiempo. Entonces, todos estos son elementos dañinos. Ojalá que sirvan para corregir, que sirvan para mostrar que tenemos que afinar ciertas partes de nuestra sociedad. Eso es lo que yo pienso. En campaña yo siempre propuse y propongo, y nosotros en nuestro partido que estamos construyendo y venimos avanzando, hemos dicho, separe esas elecciones, que el Congreso de la República no tenga nada que ver en esas elecciones, ni el presidente. Ningún tema electoral. En ningún tema electoral. Separemos, pero por supuesto, pues esa enfermedad está ahí, pero es buena oportunidad para curarla con esto que está pasando con el señor Contralor. Bien. Señor Fajardo, ya yo quiero más adelante adentrarnos en el tema de su participación, digamos, dentro de este debate electoral a nivel nacional, porque hay muchas deudas que tiene con ciudadanos, o más bien, ciudadanos le reclaman a modo de deuda de usted hacia ellos. Pero antes quiero mantener esa reflexión frente a lo que es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya lo acaba de decir, el tema de gobernar definitivamente es muy difícil, la campaña y el discurso es muy fácil, así como cuando uno en las oficinas dice el papel aguanta todo, aquí el discurso aguanta todo y el hacer es otra historia. Sí, señor, y eso lo voy directamente.
Primero, en estas elecciones pasadas, Colombia quería cambiar y tenía que cambiar, y yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros pretendimos hacer ese cambio y no lo hicimos. Hicimos una mala campaña, no fuimos capaces de hacer una buena propuesta para el país y no merecíamos ganar la presidencia de la República. Primer punto. Segundo, dado que tenía que cambiar, en su momento se escogió al presidente Petro en confrontación con Rodolfo Hernández. Yo creo que Rodolfo Hernández no ganó porque no quiso. Pero ese es otro problema. El presidente es el presidente Petro y tiene el derecho a gobernar. Con 11 millones de votantes. Son un montón de personas que votaron por él, que tenían sus aspiraciones fijadas en él. Y es legítimo y allá tiene la responsabilidad de conducir el Estado. Ya una cosa es lo que se promete en campaña, donde el populismo da soluciones muy fáciles y muy rápidas a problemas que son muy difíciles. Y ahora podemos mirar, por ejemplo, si tenemos tiempo, me gustaría que habláramos de la paz total como tema, que es de una complejidad gigantesca. Pero hago la síntesis de lo que ha pasado. Entonces, el presidente Petro es una persona que tiene la capacidad de la oratoria, que sin duda pues es una persona inteligente, que se conecta y se convirtió en la aspiración de muchas personas de diferentes niveles. Entre otras, por ejemplo, conversábamos, ya hemos visto cómo las personas del mundo de la cultura, que lo admiran a él, que lo consideran la persona que tiene la capacidad para entender la cultura en nuestro país y decir, pues le han escrito cartas donde le dicen, llevamos un año y no ha pasado nada. Y eso es un ejemplo sencillo de las cosas que pasan. Porque, repito, se prometen muchas cosas, pero el reto político es ¿y cómo las aterriza? ¿Cómo se materializa? Para las personas, ¿cómo de hecho, se materializa? Por ejemplo, lo que ocurrió ayer, la reunión con los actores, este gremio de actores y actrices, claro que, que le enviaron una carta al presidente justamente reclamándole acciones concretas. Ya va a ser un año desde que fue elegido, o sea, ya no estamos hablando de, pues está empezando y por supuesto, mientras que hay ajustes, etcétera, ya no hay tiempo de ajustes, y ese concepto, ya no hay más Duque para estar reclamando que fue pésimo presidente. Y ese concepto de año de aprendizaje. Sí, eso, mire, ya pasó, porque además, lo voy a decir así, el presidente Petro fue alcalde de Bogotá y su gestión no fue buena. Lo que pasa es que él se destacó en la confrontación con el entonces procurador Alejandro Ordóñez, que lo quería sacar. Volvamos a retomar dentro de todo esto. Entonces, usted lo que promete, pero conviértalo en realidad. Y ahí es donde vemos la incapacidad del presidente Petro de conducir un gobierno que haga las cosas. Voy a dar unos ejemplos sencillos y repito, a la ciudadanía en general puede encontrar las palabras, pero después el proceso que hay de pasar de las palabras a que en nuestros territorios haya unos cambios asociados con lo que se prometió, eso es lo que se llama gobernar. Y repito, es muy difícil. Por ejemplo, entonces, si la cabeza de todo el Estado, en este caso el presidente Petro, es una mente que tiene una característica, él ha continuado hablando y sigue prometiendo cosas, todos los días se causa una polémica alrededor de sus palabras, alrededor de él están todos los reflectores, todas las cámaras están sobre él, al lado del presidente Petro no brilla nadie. Nadie puede brillar, solo él y solo él. Pero no tiene la capacidad de organizar los equipos para que las cosas se hagan, para convertir, repito, en realidad las cosas que está prometiendo. Voy a dar ejemplos para que ustedes me entiendan, porque estamos en una discusión política, por supuesto, yo hago parte de una discusión política. En campaña yo le decía, lo que usted dice no se puede hacer, y le mostraba, y él se reía de mí y se burlaba. Bueno, ahora estamos viendo. Voy a dar varios ejemplos. Sí, adelante. Entre otras porque, bueno, ha cambiado de equipo 2 veces. Parcialmente, pero 2 veces. Claro que sí, y eso es muy difícil y es muy costoso porque mientras que usted cambia un equipo y vuelve otro, reacomodar, organizar los programas que llevaban o no llevaban, pues esa es una dificultad muy grande. Cuando fue alcalde de Bogotá cambió 68 veces. En una empresa donde usted haga toda esa cantidad de cambios, eso significa que la empresa está muy mal. Si aquí, en este canal, pasan cada 8 días una persona que conduce este programa distinta, está en problemas muy grandes, porque uno va construyendo la credibilidad, la confianza, lo que ustedes representan, en la voz que las personas están esperando para escucharla y orientarse. Entonces, doy varios ejemplos. La reforma tributaria. La reforma tributaria, cuando estábamos en campaña, Petro decía, voy a hacer una reforma tributaria de 55 billones. Nombró de ministro de Hacienda quien trabajaba conmigo. José Antonio Campo era la persona que trabajaba conmigo. Nosotros hicimos una reforma tributaria y la que terminó haciendo Petro fue la de nosotros. Cuando en campaña yo le decía, perdón, lo que usted está diciendo es imposible. Es odioso porque yo no quiero estar pues diciendo yo dije y ahora tengo la razón. Pero estoy ilustrando un ejemplo bien contundente que tiene que ver con la paz total, que es una gran preocupación. Muchas de estas cosas pasan y son diferentes niveles de preocupación. El 31 de diciembre el presidente Petro dijo,
cese al fuego bilateral con todos los grupos criminales de Colombia. El ELN en condición de guerrilla, las disidencias en una condición que es muy difícil de precisar, y este mundo criminal que sabemos muy bien que tiene cabeza el canal del Golfo. El canal del Golfo, sí. Y entonces, pues, extraordinario. O sea, si hay cese al fuego con todos en Colombia, pues es una cuestión maravillosa. Lo pone antes de cerrar el año como una gran noticia. Pero resulta que nadie sabía, que ni el ejército sabía que estaba en cese al fuego, y ninguno de los grupos, no había ningún acuerdo. ¿Eso qué muestra? El presidente tiene unas ideas, unos sueños, él quisiera que fuera, pero hay una cosa que es muy clara, y es, no es lo que yo quiera, sino lo que se construye, lo que se hace para llegar a los resultados. Ya vemos cómo vamos la paz total hoy, en un desorden gigantesco, porque hacer esto es muy complicado. Tiene una persona, Danilo Rueda, quien es el encargado de todo el proceso de paz total, que es ambicioso, por supuesto. Todas las personas me dicen que el señor es una buena persona, pero no tiene ni la más mínima capacidad para articular lo más difícil. Yo fui alcalde y fui gobernador, y me tocó como alcalde, el presidente era Uribe, y hicieron un acuerdo con los grupos paramilitares. Me tocó como gobernador el presidente Santos, que hizo un acuerdo con las FARC, y me tocó ver la dificultad de todos estos procesos. Entonces no hay ninguna organización, no hay procedimientos claros, no hay reglas claras, no sabemos en qué están, y entonces, ¿qué va pasando? Se disminuye la presencia del Estado, se va deteriorando la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Las fuerzas públicas, los militares, la policía van perdiendo credibilidad, van perdiendo los espacios, se va deteriorando el ambiente de nuestro país, el asesinato de líderes sociales, aumenta la inseguridad por todo Colombia. Esto que se llama paz total, que es una idea loable y yo quisiera que pasara, como seguramente la mayoría de todos nosotros, si usted no es capaz de conducir, se convierte en un caos total. Ojalá que lo que yo esté diciendo esté equivocado, que el presidente tenga la capacidad de reaccionar y de reacomodar ese proceso. Pero todos los signos muestran que no es posible, y precisamente porque esa es la forma como el presidente trabaja. Voy a dar un último ejemplo. Sí, adelante, porque tengo una contrapregunta que hacerle, por supuesto, y con mucho gusto. El caso de la cultura. Sí. Bueno, en la cultura, pues nadie ha hablado de la cultura en Colombia. Ciencia, no ha hablado de la ciencia en Colombia. La educación, pues nada en Colombia. Son temas que yo quiero profundamente y que considero que son necesarios y fundamentales para cambiar nuestro país. Pero no nos preocupemos por lo que yo pienso, sino por lo que pasa. Entonces, nombró unas personas por el Twitter. Entonces, sin hablar con ellas, les manda a decir que si quieren ser ministros. Eso ya es extraño, porque si yo voy a conducir una organización, pues lo primero es a quienes escojo, y los escojo yo, y cómo me siento. Vamos a trabajar con ustedes dos, voy a trabajar, este noticiero tiene esta línea, vamos a hacer este tipo de enfoque, vamos a trabajar sobre Cartagena desde esta perspectiva, y trabajamos. Nos nombraron sin haber hablado con ellos. Y a la señora ministra de Cultura la echó. Después de 6 meses ella dijo, en 6 meses no hablé con el presidente. Y la echó sin decirle, le echó en un discurso. ¿Eso qué significa? Significa que es la improvisación, la falta de capacidad para coordinar a un equipo para hacer las tareas. Son ejemplos sencillos en muchas de las cosas que están pasando en nuestro país. Caos, desorden. Y bueno, pero otra pregunta. Pero en aras de ese equilibrio de la conversación, también no puede ser que la complejidad de este país, lo descuadernado que estaba este país, y todos los cambios y las mejoras que hay que hacerle a este país, justamente ese es el resultado. Es decir, tratar de mejorar, de equilibrar, de recomponer este país que viene tradicionalmente desde hace muchos años, desde antes incluso de la Constitución del 91, descompuesto. Hacer ese llamado cambio, justamente esa es la respuesta a toda esa, digamos, que en apariencia se ve que estaría desorganizado. Entiendo lo que me están diciendo y es cierto, por eso decía yo estoy de acuerdo que Colombia tenía y tiene que cambiar, y tenemos muchos elementos que tenemos que cambiar. Ahora usted va a organizar, entonces usted, listo, tengo este... Sí, porque si no quiere uno que no pase nada, simplemente no hace uno nada y lo deja todo, como dicen los economistas, ceteris paribus, ya, quieto. Exactamente. Pero si intenta cambiar, mejorar el modelo, cualquiera que sea, obviamente va a encontrar resistencias. El problema no son las resistencias, el problema son los errores del que está conduciendo. Tenemos este escritorio, aquí tenemos un rompecabezas, esto está vuelto nada. No voy a usar una palabra
más contundente, pero ustedes se la imaginan. Listo, entonces yo tengo que empezar a poner estas piezas. Entonces, usted lo que tiene que tener es una estrategia para decir, bueno, ¿cómo voy a empezar a trabajar? Voy a arreglar esta parte, voy a construir unos equipos que se encarguen de un tema, de otro tema, vamos a empezar a pegar las piezas, tengo unas prioridades, yo prometí que iba a hacer, porque cuando llegó allá era porque sabía que iba, ¿cierto? No era pues porque lo pusieron allá, y entonces trae un plan. El problema es que no tiene el plan. Y entonces el problema es que no tiene esa organización. Entonces, cuando empieza a hacer eso y usted va a armar un rompecabezas y coge esta pieza y a ver dónde la pongo y después esta a ver dónde la pongo, no. Necesita estrategia, necesita organización, necesita coordinación, necesita aterrizar todo lo que dijo, y eso no lo ha hecho. Y eso no es culpa de nadie diferente a él, que tiene la responsabilidad. Para eso nos metemos nosotros, para conducir, para gobernar, para armar los equipos. Y ese es el problema. Entonces, se prometieron muchas cosas, se pretende hacer muchas cosas al mismo tiempo, y eso lo único que lleva es a un desorden. Gobernar significa priorice, vamos a hacer las tareas paso por paso. ¿Cuál es el paso 1 en este terreno? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes tienen la responsabilidad? ¿Cómo vamos a llegar a los territorios? Doy más ejemplos para que ustedes vean lo que significa toda esa expresión caótica en el manejo, que repito, ahora estamos hablando de ya lo tiene, ya llegó al poder, sí, listo, es suyo en el sentido de que se lo merece y lo luchó, y ahora con esto pues organícelo, pero no puede quedarse ahí diciendo, no, es que esto estaba muy desorganizado, para eso se metió. O sea, eso no fue que se descubrió ahora, pero no tiene la capacidad para hacer esa organización. Por ejemplo, el presidente Petro dijo, alcaldes y gobernadores, preparen lotes que vamos a hacer universidades por toda Colombia y vamos a hacer colegios por toda Colombia. Así es. Muy buena idea. ¿Quién está en contra de eso? ¿Cuántos van? ¿Cuántos lotes están preparados? ¿Cuántas universidades tienen un plan de trabajo para hacerlo? Prometió, voy a hacer 500.000 cupos para estudiantes en la educación superior. ¿Cuántos van? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Y si usted empieza a mirar promesa por promesa y la convierte en un programa, que es lo que tiene que hacer uno, ahora es este programa, pues no está, pero ya va un año. Y son 4, o sea, ya pasó la cuarta parte del tiempo. Y en este terreno entonces empiezan a aumentar la inconformidad. El presidente entonces empieza a convocar al pueblo, pero además una observación. El presidente hizo una coalición con todos los que él atacaba cuando era congresista. Así es. Pero Roy Barreras era la expresión de este gobierno. O sea, estamos hablando de las personas del mundo de Cambio Radical, de la U, de toda esa política tradicional, el Partido Liberal, que él atacaba tanto por todas partes. Una coalición que ya se terminó, obviamente. Pero él la hizo. Lo que pasa es que cuando uno promete que va a cambiar, entonces eso no fue que le tocó, repito, él la hizo. Es como, por ejemplo, el presidente sacó del manejo de la policía al general Sanabria. Sí. Qué buena acción. Le dije, ¿pero quién lo había puesto? Él mismo, sí. O sea, por eso entonces usted lo pone, usted hizo la coalición con los mismos que había criticado toda la vida, se juntó con ellos, entonces habían criticado la mermelada y todo ese tipo de acciones en el Congreso, y igual lo han hecho. Entonces, ¿cuál es el cambio? La política tiene cambios en la forma, con quién me junto. Decía que esto no eran y ya se juntó con ellos, no hubo cambio en la forma de la política, no hay cambio en la gestión, la incapacidad de hacerlo. Esa es mi observación. Bueno, también ahí puede uno decir que es muy complejo un país como este tener esos tonos extremos, es decir, o ser blanco o ser negro, o como pues se le acuñó en la campaña, y tengo que decirlo, digamos, hay que tener ciertas tibiezas en algunos temas justamente para alcanzar objetivos. Pues mire, ahora todo se va a justificar, todo lo que se criticaba ahora se justifica. Yo creo que uno tiene claridad en lo que va a hacer, tiene unos principios para actuar y tiene una capacidad para organizar y convertir en realidad lo que promete. Y eso es lo que usted espera de un buen gobernante. Puede pensar lo que quiera. Yo creo que en las reformas que se prometen, repito, la reforma tributaria era la que nosotros teníamos. Y yo creo que es una buena reforma tributaria, y en Colombia se necesitan unos recursos para enfrentar las desigualdades profundas que tiene esta sociedad, que tiene la ciudad de Cartagena, que tiene Colombia por todas partes. Y yo creo que hay elementos positivos. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas. Para eso es que escogemos nosotros los gobernantes. Entonces, ahora se justifica lo que se criticaba, pero las cosas se pueden cambiar. Y usted no tiene que estar, entonces, estaba en contra del clientelismo, estaba en contra de la corrupción. ¿La palabra corrupción ha aparecido por alguna parte en este gobierno? No. Y entonces,
Ah, bueno, eso ya no importa, pero no importa porque es que ahora sí es así. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que ser coherente, tiene que ser consistente con las cosas que dice y repito, pues es legítimo que esté gobernando, pero estoy haciendo una observación. Entonces, ¿pero cómo va a luchar contra la corrupción si usted trajo a su gobierno y los incorporó a los mismos que criticaba de corruptos? No va a haber lucha contra la corrupción. Y la corrupción es una gran enfermedad. Y aprovecho para decir, una característica, y lo he mirado por muchos lados, que tiene el actual alcalde de Cartagena, es, en medio de muchas observaciones, luchó contra la corrupción. Y eso es importante. Y él dijo que iba a luchar contra la corrupción en la campaña, ¿cierto? Sí. Y luchó contra la corrupción. Entonces lo hizo. Ahora, que no hizo otras cosas en muchas que se necesitaban, ese es otro problema. Pero también, por ejemplo, se le cuestiona sobre los resultados de esa supuesta lucha contra la corrupción. Es decir, ¿dónde están esas personas que encabezan esos hechos, supuestos hechos, y lo hablo así, de presuntos hechos de corrupción? ¿O dónde están esos recursos que no se dejaron de robar y en dónde están materializados? Y es parte de lo que tienen que mirar acá. Yo no voté por el señor alcalde, pues sí, no lo conozco y yo creo que él tampoco me conoce a mí y no necesariamente es cuestión de simpatías políticas, pero este es un alcalde que ha durado 4 años. En una Cartagena que la fama que tenía era que aquí el que entraba robaba y para la cárcel. Bueno, listo. Entonces, distinto, ¿cierto? Mire las finanzas de Cartagena y tiene unas finanzas saneadas. Y el que venga, la persona que venga, va a tener recursos económicos para hacer, ¿sí? Faltó mucho por hacer porque yo le he puesto atención a lo que pasa acá y me informo y hablo para poder hablar cuando estoy hablando con ustedes. Faltan muchas cosas por hacer, pero en recursos, en plata y en que no se robó, aquí hay un avance. Siempre trato de hacer juicios balanceados sobre todas las acciones y trato siempre, por supuesto, de ser riguroso y respetuoso. Y lo que digo, pues lo digo tratando de dar unos argumentos como estamos haciendo acá, y eso es parte de lo que se necesita. Y hago parte de ese mundo y a mí me dicen tibio porque yo no salgo a insultar a nadie le grito, yo no grito a nadie, como yo vivo bajo un principio, no sé si ustedes cómo lo piensen, allá que nos están viendo. Trata a los demás como quisiera que te trataran a ti. Así es. Yo no te grito, yo no te voy a irrespetar, yo te puedo tratar de manera decente. Sí, hay gente que no le gusta la palabra decente, pero yo te voy a tratar de manera decente porque yo quisiera que me trataras de manera decente. Nosotros damos ejemplo. Sí. Y ese es el que yo doy. Está de moda gritar, insultar, dar una lista aquí de ladrones, corruptos y tirar patadas y todo eso. Yo no. Y yo creo que eso no lo ni en la calle ni en el balcón. Ni en la calle, ni en el balcón, ni en la casa, ni en ninguna parte. Sí. Tratarnos con respeto, así pensemos diferente. Eso es parte de lo que nosotros hemos construido, que yo construyo y he hecho. Y yo fui alcalde de Medellín, fui gobernador de Antioquia, orgullosamente escogido como el mejor de nuestro país con nuestro equipo, y se puede hacer diferente. Ahora, no está de moda. Lo de moda es salir a decirles si fue tantas a todos, ladrones, lo que usted quiera. Yo no voy a tratar a nadie así, porque Colombia se tiene que tratar bien, y la paz total tiene que tener una componente del trato entre nosotros. No es solamente con unas disidencias o con el clan, es entre nosotros cómo nos tratamos, y si nosotros no nos tratamos con respeto, si no avanzamos en la cultura ciudadana, en la educación entre nosotros, nos vamos a quedar gritando y pateándonos, pero no vamos a avanzar. El presidente Petro está gobernando, tiene todo el derecho a gobernar. Las mismas personas que lo admiran, que consideran que él es la persona indicada, ya le están escribiendo cartas de la cultura. Los de la paz también le están escribiendo cartas diciéndole: presidente, se está equivocando. Elegantemente le están diciendo: ojo con el Twitter, que está escribiendo muchas cosas y está hablando de manera que es contradictoria. Cuando nos dijo que ya habían encontrado a los cuatro niños, y días después nos dijo: es que no, yo no lo escribí. El presidente Petro no lo escribió. No crió a su hijo. Y tampoco compra sus camisas. No, yo no sé esas cosas, yo nunca le pongo atención a ese tipo de cosas, ni le he mirado los zapatos a él ni a Francia. Eso lo dijo en una reciente entrevista con RCN Televisión. Por eso, yo esas cosas no le pongo atención, eso no tiene nada que ver con la persona que tiene que pararse a gobernarnos a nosotros, póngase la camisa que quiera. Pero estoy hablando de hechos donde tenemos esa responsabilidad política. Yo creo que Colombia necesita una gran dosis de educación en el sentido ciudadano, cultura ciudadana, cultura cívica, la educación para la transformación productiva que necesita nuestro país, la lucha contra la corrupción, que ya lo dije, eso se olvidó, eso no pegó.
muchas veces se dice, aquí no pegó, Sí. eso se acabó la lucha contra la corrupción, Pero que bueno, era una gran bandera. Paola. Bueno, señor Fajardo. A ver, Paola. Yo estoy leyendo los comentarios que el público envía. Está bien. Pero se repite el hecho de que dicen que Petro encontró el país desordenado y que también quizás en este tiempo pues lo está organizando. ¿Qué piensa usted de Lo que he eso? dicho, es cierto que el país está desordenado, tiene toda la razón y por eso lo primero que dije en esta conversación fue Colombia tenía que cambiar y tiene que cambiar. Y esa era asociada con el presidente Uribe, termina además con un presidente nefasto, el señor presidente Duque. Primer punto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, nosotros llegamos a gobernar y entonces una disculpa para que las cosas no salgan es que esto estaba muy desordenado y es muy difícil. Estaba muy desordenado y es muy difícil. Pero entonces miremos qué es lo que está haciendo. Ya pongamos todo eso a un lado, que es cierto, es correcto, y qué es lo que está haciendo. ¿Está bien manejada la paz total? Es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo doy unos argumentos para explicar que no. Entonces, por desordenado que estaba el país, la paz total no está bien manejada. Y ya lo he enunciado por la dificultad que tiene el proceso, por la forma como el presidente habla. Y el presidente que anuncia un cese al fuego bilateral el 31 de diciembre es el mismo que después están negociando en Cuba con el ELN, están en plena negociación y el presidente desde acá les dice, es que esos que están allá sentados no representan y están dedicados al narcotráfico y no son los que mandan. Usted se imagina lo que pasa en una mesa de negociación, el jefe de la delegación. Plena ruptura de la confianza. Por eso, ¿quién lo hizo? El presidente, eso no fue nadie más que él. El mismo, cualquier gato. Entonces, por ejemplo, el presidente se va a España, recibe la atención bien merecida, es nuestro presidente y nosotros donde esté lo tenemos que respetar y yo siempre seré respetuoso de él y he sido siempre. Y nunca, repito lo que les dije a todas las personas que están escribiendo los comentarios, yo trato a las personas como quisiera que me trataran a mí. Y a todo el mundo lo trato decente. Nunca le he pegado a un hijo, nunca he gritado y a nadie me he equivocado alguna vez en la vida y me duele haberme equivocado en un maltrato con una persona en muchos años, pero muy poquitos podrían decir eso, pero siempre hacerlo. Entonces se va el presidente de España y hablando, el presidente en España dice que él es el jefe del fiscal. Se tiró todo el viaje a España, el país quedó en una controversia total porque el presidente Petro estaba diciendo que él era el jefe de Estado y por lo tanto el fiscal le tenía que dar órdenes. ¿De quién es culpa eso? De él. No es de nadie más. Entonces eso genera un caos, genera una cantidad de polémicas y así, polémica tras polémica, la institucionalidad en qué va y en qué está pasando. Ese es el problema. Entonces, tiene toda la razón, desordenado el país, tenía que cambiar, pero la forma como lo está haciendo no lo está mejorando porque las cosas se van haciendo paso por paso. Y esa es la política y eso es lo que estamos haciendo en la política. Y yo creo en eso. Ojalá, repito, que se pudiera dar un ajuste como le están pidiendo sus personas amigas. Pongámonos a un lado los que somos contradictores políticos. Pues ya lo mencionaban anteriormente, el tema del petróleo. Dice una cosa, dice Colombia tiene reservas para 15 años. Su Agencia Nacional de Hidrocarburos del Gobierno Nacional en cabeza de una persona que él pone dice, no, son 7. Ese desorden de quién es de él. Cuando dice todo ese tipo de afirmaciones con su ministra de Medio Ambiente, de Minas y Energía. Irene Vélez, sí. Entonces, todas esas cosas que recibió, le estoy dando ejemplos de mal manejo de parte del presidente desde mi perspectiva. Eso es. Permítame, señor Foro, otra pregunta o comentario de Paola. Yo les voy a pedir a los televidentes que me coloquen su nombre y su apellido porque no tengo nombre. Le pregunto directamente al señor Fajardo, ¿cree que en poco tiempo es fácil lograr la paz total? No, no es fácil lograr la paz total, es muy difícil lograr la paz y la paz total es el proyecto más difícil que ha empezado el país. Lo que pasa es, mire, les voy a explicar de una manera aquí con las manos. Hombre, la pregunta es, ¿qué hubiera usted hecho? Claro que sí, yo le explico, pero les voy a explicar primero con las manos qué pasa. Yo estoy acá en este punto y voy para acá, quiero la paz total. Aquí estamos y aquí está la paz total. Pero para llegar a la paz total yo tengo que ir dando pasos
1, 2. Es decir, 3. negociar con grupos No necesariamente. al mismo tiempo. Usted decidió negociar al mismo tiempo, que es dificilísimo. Pero ya ha visto los problemas, porque el ELN quiere un protagonismo. Las disidencias, un señor que se nos volvió ahora famoso en Colombia, Iván Mordisco, quiere otro. Los del Clan del Golfo quieren otras cosas. Con todos ha tenido dificultades. Lo que se necesita es una estrategia para llegar acá. ¿Cómo va a pasar con el ELN? ¿Cómo va a pasar con esto? ¿Cuáles son las reglas? Pactamos esto. Aquí está escrito, mírelo, aquí está escrito. El cese al fuego bilateral. ¿Ustedes se acuerdan que el presidente dijo que había cese al fuego bilateral? Y todos dijeron, ¿y nosotros a qué horas? No sabemos. No sabemos. ¿Bilateral con quién? ¿Con quién? Sí. Ni ellos. Entonces. Y la ley de sometimiento apenas va a ser por eso, en el Congreso. Entonces va diciendo una cosa, pero usted tiene que tener una estructura ordenada para dar los pasos. Sí. Y el desorden, entonces lo que va haciendo es que esto se empieza a contradecir, se empieza a dañar, se pierde la confianza, se enredan. Y mire lo que está pasando. En el país aumenta la insatisfacción. Vimos lo que pasó en Tibú esta semana y estamos viendo el aumento de asesinatos de líderes sociales. La inseguridad está aumentando. La fuerza pública, el gobierno, las fuerzas militares, la policía están en una situación que van perdiendo la confianza de la ciudadanía. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que la paz total es muy difícil de hacer. Es complejísima y mientras más complejo, más organización, más cuidado para hacer las cosas, y no ha sido así. Me da pena, pues es que además yo quiero la paz total. Sí, o sea, que dijera, bueno, el colombiano no va a quererlo. No, pero no parta de eso. Acuérdese que todos decíamos que todos queríamos la paz con las FARC. ¿Quién no va a querer la paz? Es la forma de lo que se cuestiona, la forma en cómo se llega a él. Entonces, permítame, es que se me está acabando el tiempo y tenemos otros invitados. Esta conversación está buenísima, pero me da pena con los demás invitados. Pero muchas gracias. Disculpen tomarme el tiempo. No, disculpen usted porque, bueno, la conversación está muy buena. Quiero que haga unas sustracciones matemáticas allí para responder rápidamente a ver, Paola, ¿qué más le están diciendo? Bueno, por favor. Dice, si usted fuera presidente, ¿cree que arreglaría el país en el tiempo transcurrido? Yo creo que cambiaría enormemente el país en el tiempo transcurrido. Es decir, en esos 9 meses de gobierno se refiere, ¿no? Van en lo que va de los 9 meses de gobierno. El presidente fue elegido el 19 de junio. No, se posesionó el 7 de agosto. Por eso. Desde el momento que usted lo eligen, usted ya está mandando aquí. Usted ya está organizando todo esto. Sí, mandando sin recursos, sí. Pero hasta el 7. Sí, sin recursos económicos, pero con un poder gigantesco. Es ese pedacito. Después de que es elegido, en el momento que empieza, yo no sé quién era el que decía eso en alguna parte, no recuerdo en este momento, pero decía, disfrute que el momento donde más suave la tiene lo fue elegido y después se monta. En ese pedacito es el glorioso. Ese es el glorioso, porque usted es el más importante y todo el mundo está girando. Es como una monarquía. Sí, es como una monarquía. Entonces es eso. Son 4 años, va 1. Vamos para 1, sí. ¿Cierto? Entonces solamente quedan 3. Usted en estos 4 años, usted lo primero que hace es pone los cimientos bien puestos. Usted va a construir una casa, pone muy bien las bases, las fundaciones. Lo que está pasando acá, para ponerlo en esos términos, es que están poniendo la paz total, tiene las fundaciones que están temblando. Y si usted le pone mal las fundaciones, eso se le llega un viento fuerte y ¡fum!, al suelo va a dar. Entonces las fundaciones no están bien puestas. Y al mismo tiempo, usted tiene la cabeza que conduce todo esto, que es una cabeza, desde mi perspectiva, como les estoy diciendo, ilustrando con los ejemplos que estoy dando, que es una cabeza que dice muchas cosas, pero no tiene la capacidad para hacer seguimiento y organizar estos equipos para que las cosas pasen. Okay. Falta camino por recorrer. Yo particularmente, a estas alturas de la vida, aprendiendo muchas cosas, porque tenemos que aprender todos los días de la vida, yo espero que el presidente corrija. Yo dudo mucho, pero yo espero. Eso es lo que yo pienso, y ojalá las personas que tienen fe en el presidente de la República, pues ojalá que la tengan y que le digan y que le señalen si ustedes consideran que hay algún tipo de inconveniente. Si creen que vamos bien, pues vamos a ver qué pasa. Respetémonos, cuidémonos en Colombia, tratémonos bien entre nosotros, así estemos pensando de manera diferente. Y ahora yo creo que aquí en Colombia va a aumentar la polarización. Las encuestas van mostrando que el presidente va para abajo en la favorabilidad y eso va a llevar atención. Ojalá que cumpla todo lo que prometió. Ojalá, para el bienestar de muchas personas. Lo dudo profundamente, pero pues estamos en política y en lo público. Bueno, aquí hay un comentario de Wellis Rodríguez que dice que en algún momento fue a la urna y estaba entre usted y otra opción, pero que
piensa que le falta un poco más de dureza en el discurso, que está muy de acuerdo en sus postulados y que de todas maneras sería bueno para el país que usted siga persistiendo. Muchas gracias, Willis. A mí me han dicho que sea más duro, repito. Sí. Yo soy un profesor. Yo escogí ser profesor de la vida. Hoy soy profesor. ¿Usted no rajaba a sus estudiantes? No, por supuesto. Yo siempre he sido exigente. Sí. Pero mi proyecto no era rajar estudiantes y ser reconocido por el más bravo y el más difícil de la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional. O el marcador. Yo nunca le tiré una tiza a un estudiante, un borrador, Tiza, una cosa. sí. Nada. Ahora, era exigente. ¿Cuál es mi proyecto? Que todos este grupo de estudiantes que tenía enfrente aprendieran. Que cada uno que tenía debilidades diferentes, sacar lo mejor de cada uno. Eso es lo que yo hago. Y es lo que hice o hago con mis hijos y hago con cualquier persona y estoy tratando de hacer con ustedes acá. Yo estoy planteando opiniones, ustedes pueden pensar y diferir, está bienvenido o pueden estar de apoyar, acuerdo, por supuesto. pero no, yo como profesor, mi proyecto en la vida es saque lo mejor de las personas. Yo no pretendo ser duro o blandito, sino buscar los caminos para que nos transformemos. Eso es, y tenemos que avanzar en Colombia y vamos a ver. Sé que hay Déjela. Tiempo. Denos un extra aquí. Listo. Hay que consentir a los televidentes. Para usted, ¿cuál sería una estructura ordenada o estrategia para alcanzar la paz total? Sí. Lo primero, dado que él decidió que iba a negociar simultáneamente, yo creo que es un error. Es que usted tiene... por los disímiles que son los grupos. Por supuesto, y la complejidad que tiene. Mire, el presidente Uribe en su momento negoció con los paramilitares, ¿sí? Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es otro problema. Negoció con ellos. El presidente Santos negoció con las FARC y se demoró 6 años, ¿sí? Con personas preparadas en solución de conflictos. Y ahora quiere negociar con el ELN, 2 disidencias distintas y todo el clan del Golfo y desde el Urabá hasta la Sierra Nevada con toda la cantidad de clanes que tenemos por todo nuestro país, la criminalidad. Y arranca al mismo tiempo. Yo lo que haría es, yo no arrancaría al mismo tiempo, sino que lo haría de manera progresiva. Y en cada grupo tendría un equipo súper especializado trabajando. Le voy a contar una cosa. Ustedes saben quién es el negociador que tiene a la cabeza la negociación con el ELN, se llama el señor Oti Patiño. Sí. ¿Sí? Que es un señor serio. Ahí en Cuba, sí. Sí, es un señor serio. De lo que yo conozco de él, es un señor serio, razonable dentro de todas estas cosas. Inmerso en el tema de paz de siempre. Claro que sí. Entonces él tendría que estar trabajando y yo estaría avanzando con ese grupo en primera instancia. Tendría al mismo tiempo, algo que es muy importante, fortalezca el ejército, porque uno de los problemas con esto es que se empieza a negociar y se desocupan espacios y esos espacios los utilizan, los ocupan otros criminales. Mientras más negocia, más fortaleza tiene que tener el ejército para poder hacer presencia en los diferentes lugares. Tenga una política de seguridad ciudadana simultáneamente y también sabe qué haría, le estaría explicando al país, yo personalmente, en qué vamos, cuáles son las dificultades, miren los pasos que estamos haciendo y haría pedagogía. Yo lo haría de esa manera. Perfecto. Sí, bueno. Ahora él es el que está en el poder y está ensayando eso. Le digo con todo corazón, ojalá que le funcione. Yo creo que es muy, pero muy difícil. Ojalá que esté equivocado y que le ponga atención el presidente a sus amigos, no necesariamente a una persona como yo, pues que es contradictor político, ¿sí? Pero escuche a los amigos que saben de este tema y que ya le están diciendo, presidente, ojo,